La bienvenida a nuestro encuentro de hoy y también la bienvenida a un querido amigo. Vamos a hablar de traumatología desde el arranque con el doctor Julio Maura. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, estamos acá. Tanto tiempo. Sí, exactamente, colaborando con vos y con el programa. Bueno, vamos a responderle a muchísima gente que le debo ya cientos de consultas y que están referidas a ese dolor que baja a la altura de la columna hacia la pierna, que muchos le dicen lumbalgia. Digo muchos para que vos puedas explicitar bien qué es lumbalgia y qué no la es, versus, contra lo que sería en la columna, el problema de la hernia de disco. Así que, mi amigo, desarrolle todo usted. Bueno, muchas gracias. Lumbalgia es un término médico que se evoca en relación a la terminología de la palabra, ¿no? Es el dolor lumbar. Y causas de dolor lumbar hay muchas, entre ellas la que vos mencionaste. Una consulta muy frecuente es el dolor lumbar a causa de contracturas musculares o desgarros musculares o lesiones sobre el ligamento lateral o el ligamento longitudinal posterior. Eso se llaman esguinces lumbares. Esas son consultas frecuentes. ¿El mal movimiento que dice la gente, que se levantó mal o hizo una mala fuerza? Cuando hay un mal movimiento, lo más común es el desgarro del ligamento, o sea, la esguince, o el desgarro muscular. Y eso produce una lumbalgia muy intensa, muy aguda y a veces de larga duración. Dependiendo del tamaño del desgarro es la duración que tiene la lumbalgia. Pueden durar hasta 10, 15, 20 días o a veces más. Pero lo más común es la contractura muscular. Ante un esfuerzo menor, el paciente se contrae y eso se sostiene en el tiempo y en general eso es de corta duración, dura 4 o 5 días. Cuando esto se prolonga en el tiempo, las contracturas, hay que sospechar otras patologías estructurales de la columna. Y esas son las patologías que vos mencionaste, las famosas hernias de disco. Que en realidad la hernia de disco es el estadio terminal de un proceso degenerativo crónico que dura mucho tiempo a lo largo del tiempo justamente y que se va rompiendo el anillo posterior del disco. Eso se encuentra entre las vértebras, en la parte... entre las vértebras hay un elemento que se llama disco intervertebral, que está envolviendo a cada vértebra en forma de puente. Ese disco forma un anillo y por dentro hay un núcleo pulposo. Cuando ese disco se rompe y el núcleo pulposo extruye hacia atrás, eso constituye la hernia de disco famosa. Y cuando esa extrusión toca las raíces del nervio, que forman las raíces del nervio ciático, irrita la pierna y constituye lo que se llama la lumbociatalgia, por la irritación del nervio ciático. Y ahí constituye una patología estructural, en general es irreversible, ante tratamientos menores requiere tratamientos mayores, eso incluye inmovilización, tratamiento con AINES, relajantes musculares, corsé, fajas, kinesioterapia, y en un periodo largo de tratamiento que puede durar hasta 4 meses, el paciente puede mejorar o no lo puede hacer. Si mejora, el paciente se evita un procedimiento quirúrgico, y si no mejora y persiste sobre todo su ciatalgia, el paciente debe ser operado, pero en esas condiciones de tratamiento, ya cuando agotamos el tratamiento para los 4 meses del mismo. Antes no. Antes toda la estadística dice que el paciente puede mejorar y superar este episodio. Así que hay que tener paciencia y ser constante en el tratamiento y transmitir a los pacientes que tengan paciencia, porque en ese periodo la mitad de los casos llegan a no operarse, la otra mitad sí. Te voy a sumar, no sé si irme para el lado de esa contractura que decía su esguince o irme para la columna, pero voy a englobar las dos, porque mucha gente refiere que aparte del dolor, tiene calambres y hormigueos posterior al dolor. ¿De qué estamos hablando? ¿De esa contractura o esguince o estamos hablando de ya la hernia de disco? No, a lo que vos haces referencia son a los trastornos que tiene la irritación del nervio ciático. Bien. Esos calambres, esos hormigueos que dan en la pierna, el nervio ciático está constituido por 3 tipos de funciones. Las funciones motoras, las funciones sensitivas y las funciones simpáticas. Las funciones motoras se expresan a través de la pérdida de fuerza muscular. Eso en medicina lo llamamos paresia. Las funciones sensitivas son todos los trastornos sobre el territorio sensorial de la pierna, que de acuerdo a dónde se irriten es el
es el lugar donde nosotros podemos referir cómo ha afectado en la columna. Y ahí hay distintos tipos de trastornos, a eso lo llamamos parestesias. Y dentro del grupo de las parestesias, que son discinesias, son trastornos de la sensibilidad superficial, están los hormigueos, los pinchazos, los ardores. Todo eso son formas en que la gente expresa el mismo tipo de trastorno sensitivo cutáneo. Y la combinación de los dos son los trastornos de tipo reflejos, porque entre el trastorno sensitivo y el trastorno motor hay un arco reflejo que también se expresa por el mismo nervio. Entonces la gente empieza con hiporreflexias o arreflexias, que son las formas en que uno se defiende en la marcha para caminar. Cuando dijiste, bueno, muchas veces muchos profesionales en distintas especialidades hablan del sistema simpático y parasimpático, vos dijiste una cuestión simpática. ¿Cuál es esa tercera función? Esa tercera función hace a lo que es el control de los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Son sistemas nerviosos autónomos que tenemos todos, ¿no? El funcionamiento independiente de nuestro sistema nervioso, que controla, por ejemplo, la vasodilatación, y eso controla la temperatura cutánea, o la vasoconstricción, también controlan la temperatura cutánea, o la piloerección, la erección de los pelos, o, por ejemplo, la temperatura de la piel en relación directa o indirecta a la vasoconstricción. Esos son trastornos de tipo simpático. Otro trastorno que puede acompañar es el engrosamiento o la pérdida del espesor de la piel. Eso hace a la estructura simpática, eso se estimula a través de este sistema nervioso. Interesantísimo. Tengo más preguntas, Julio, que no me alcanzan en esta, así que te vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.